cuál es el contenido de un trabajo final. La carátula o portada, el título, dedicatoria de agradecimiento, tabla de contenidos o de índice general, abreviaturas, si son requeridas o usadas, caracterización del proyecto, ahí van a ver. Luego vamos a entrar. ¿Alguien que me ayude a leer? Hola, buenas. Inicie. Dice contenido de un trabajo final. Portada, título del trabajo, será descriptiva y concreto. Nombre del autor y tutor, el grado o máster en el que se presenta y fecha de convocatoria. Índice contiene todos los apartados del trabajo y suele ir paginado. Todos los títulos, apartados y subapartados del índice deben ser idénticos a los que aparecen en el desarrollo del texto. Resumen y palabras clave. Es recomendable que aparezcan en español y en inglés. Introducción. Debe especificar el Permítame, objeto. vamos a Sí, detenernos ok, un momentito. Gracias. ok, ok, ok. Em, si ustedes van bien, prácticamente tienen ya, a grosso modo, ¿verdad? Lo que es reunir una portada en un trabajo. En cuanto a lo que dice fecha de convocatoria, en que se presente y fecha de convocatoria, eso lo da los lineamientos al final la revista o, para el cual ustedes están llegando. Si ustedes van viendo, siempre que uno va a investigar, ustedes van a ir viendo que son los lineamientos de las diferentes revistas porque cada puede ser, o sea, en cuanto al método científico es el mismo que se sigue. Sin embargo, en otros requerimientos en cuanto a la portada, en cuanto a historias, que por ahí lo estábamos viendo, bueno, ya lo vamos a ver, estaba anteriormente en la diapositiva anterior, pero ustedes van a ir viendo entonces que eso va a determinar mucho de a dónde se va a publicar o dónde están investigando. Vamos a ir viendo, por otro lado, que en cuanto al índice, ¿se acuerda cuando les expuse aquello con respecto a Word, que ahí les establecí el índice o la tabla de contenidos? Que yo les decía que si ustedes ya lo hacen automáticamente desde Word, después solo le tienen que dar e incrustar la tabla de contenido y dos, estar solo dándole a actualizar. Y como ustedes van a ir viendo, aquí todos los títulos, subtítulos o lo que decimos nosotros, los apartados o subapartados, que era lo que yo les decía a ustedes, deben ser idénticos a los que aparecen en el desarrollo del texto. Es decir, ustedes tienen que tener sumo cuidado de primero en la numeración, el tipo de letra, si ya empezaron con números romanos, continuar con números romanos, si siguieron con literales, seguir con literales. Y por otro lado, tenemos lo que es el resumen, que ahí fue donde detuve a nuestro compañero, que en el resumen y palabras clave van a ir viendo que el resumen tiene que ir, es que llamamos el abstract, que por eso se les pide que debe ser en español e inglés. Y cuando estamos hablando del resumen del trabajo, pues vamos a ir viendo que es una síntesis. Y esa síntesis nosotros vamos a ir exponiendo cuál fue nuestro propósito del trabajo, es decir, y nuestros objetivos o cuál fue el fin que perseguimos con la investigación, cuál fue el método empleado sintético, no es que lo vamos a desarrollar ahí, y vamos a hacer al final cuáles fueron los resultados más relevantes del estudio que nosotros encontramos y nuestras conclusiones y recomendaciones en aquellos casos que lo pidan, de tal manera que ustedes van a ir viendo que por regla general esto es, permite que cuando uno lo lea se pueda saber de qué trata el trabajo. Por otro lado, van a ir viendo ustedes que por regla general que este solo pueda tener entre 125 o 150 palabras el resumen. Y el abstract, que ya sería en inglés, es igual. A veces, yo sé, muchos no hablamos inglés, sin embargo, es importante que ustedes vean que cuando no se habla inglés, ahora existen aplicaciones o se le puede pedir el favor a alguien que lo hable perfectamente. Siga Ok, ok. Vamos con la introducción. introducción. Dice, debe especificar el objeto y contenido del trabajo, es decir, el tema que se va a trabajar y qué es lo que se pretende, y justificar el interés
e importancia del mismo. Dependiendo del tipo de trabajo, se incluye también la descripción de los capítulos o apartados y la metodología empleada. Continúo. Sí, siga. Dice aspectos opcionales, pero importantes en trabajos de investigación, estado de la cuestión, marco teórico, así como los datos que se han manejado y la metodología. Desarrollo del tema. Espérenme un segundo. Dice, desarrollo del tema es la parte central del trabajo y debe estar organizado en capítulos o apartados que faciliten la comprensión y lectura del mismo. Conclusiones, condensa o presentado en el trabajo como ideas principales, resaltando los resultados positivos, negativos, cuestiones pendientes. De ahí están los anexos que contienen información que no es relevante para el desarrollo del trabajo, pero lo complementa. Por ejemplo, tablas, fotos, legislación, formularios, etcétera. Ahí está la bibliografía. Siempre se deben poner todas las fuentes que se han consultado. Esto dará fe de tu honradez, además de reforzar los argumentos expuestos. Diapositiva 31, espérenme. Que Ujú. por eso es que no me gusta porque como me voy dando cuenta cuando vamos leyendo de errores. Ah, por eso lo está modificando, ¿verdad? Sí, por eso ya voy, porque así me va quedando. Sigamos. Bueno, Bien, en lo anterior, si ustedes ujú. ven, no ocupan mayores, el mismo está, ¿verdad? Ahí ya les dice que debe contener cada uno de ellos, que comprende, por eso no me detuve, solo lo hice con el abstract. Se me olvidó las palabras claves, por regla general se piden cinco, que están acá en resumen y palabras claves. Por regla general se piden cinco palabras clave y estas palabras claves ustedes las sacan de su propio tema de investigación. Vaya, yo les decía a ustedes que yo estudié en un caso los principios, vaya, ya no les voy a poner la tesis de tributario. Lo hice con respecto al control de convencionalidad y su incorporación dentro de la justicia jurisdiccional en Honduras. Y van a ver que yo ahí puse, por ejemplo, como estoy hablando del sistema judicial hondureño, yo ahí puse control concentrado, era una palabra clave, control difuso era otra palabra clave. Pude haber puesto, por ejemplo, jurisdicción constitucional y justicia constitucional. ¿Por qué? Porque están vinculados con mi tema. Entonces, al final pude haber puesto como palabra clave también garantías constitucionales, porque al final dentro del control de convencionalidad se estudian las garantías y cómo se puede incorporar. Pude haber puesto, entre otras palabras, ¿cuál más pude haber puesto? Control concentrado, control difuso, cualquiera palabras que ustedes saben que se relacionan con el tema. Por regla general son cinco. Sigamos, sigamos. Se me quedó pegado. Perdón, perdón, ahora no había habilitado el micrófono y estaba leyendo. Ok. El título está relacionado con el tema, el problema y los objetivos de la investigación. El título de la investigación a realizar debe ser claro, preciso y completo. Está destinado a indicar dónde, qué, cómo y cuándo se va a investigar. Además, en forma clara y sucinta debe indicar el lugar a que se refieren los datos, el fenómeno que se presenta, las variables que se interrelacionan y la fecha a que se refiere la información. Un buen título se puede resumir como máximo en unas 17 o 21 palabras. Si ustedes van viendo hasta para el título, nosotros tenemos que resumirlo y como van viendo, siempre se tiene que delimitar el título de la investigación. Vaya, no sé si fue aquí que me propusieron el plantear, por ejemplo, el estado de excepción en Honduras, pero si me lo ponen así, yo les dije, vayan e investiguen más allá el estado de excepción en alguno de los estados que aplicaron, ya sea en el marco del golpe de estado del 2009, ya sea en el conflicto postelectoral del 2017,
ya sea que quieran estudiar el estado de excepción y cómo se adoptó, si este fue, bueno, garante de, de los principios constitucionales y que inclusive está reconocido en tratado internacional, que es el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Podrían estudiarlo también en el contexto del COVID-19 o pueden estudiarlo en los más de tres, casi más de tres, un poco más de 3 años que estuvo vigente el estado de excepción recientemente en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro de Zelaya. Entonces yo les decía, delimiten en qué fecha, porque o lo quieren estudiar el estado de excepción como tal, como está regulado en Honduras, para ver si hay, hay algo que compagine o no. Sin embargo, mandé más que lo estudiaran desde el punto de vista en el marco de cualquiera de estos contextos que han sido los recientes, para que ustedes vean. Vamos, sigamos. Ok, tabla de contenido o tabla general. Proporciona el esquema del contenido de investigación. Es conveniente que este sea presentado al principio para mayor facilidad de los lectores. También es un elemento pretextual, por lo que deberá seguir las reglas de la norma de estandarización utilizada. Esta debe contener, si es necesario, 3 índices: el índice general, que desglosa el contenido textual, un índice de imágenes y un índice de tablas, así como una lista de abreviaturas y siglas utilizada, me imagino, en el trabajo. Sí, ajá. Gracias. Eh, Ok. Como ustedes van viendo, el índice prácticamente es el que condensa todo el contenido del trabajo. Está el índice de contenido, que este es el contenido como tal o el desarrollo del tema. Cuando lo ven dentro de su trabajo de investigación, póngale, yo puse, vaya, les pongo como ejemplo el control de convencionalidad en Honduras y su incorporación a la justicia hondureña. Entonces ponga que el primero ponga yo el control de convencionalidad, el primer el primer título del índice general sea el control de convencionalidad en el marco del sistema interamericano. El segundo podría ser como un título, el control, claro, ¿verdad? Y después uno va poniendo subapartados o los subíndices. Em, por otro lado, pongan que yo hice un tercero, que sería como el capítulo 2, que yo ponga como el control de convencionalidad desde la Constitución de la República de Honduras, por poner un ejemplo. Y así ustedes van viendo que a lo que nos referimos es a eso propiamente, como lo ven ustedes, al contenido textual. Em, Luego, como ustedes van viendo, también tenemos el índice de tablas, que el índice de tabla, ustedes van viendo aquellas personas, sobre todo que tabulan o utilizan tablas, van ordenando todas esas tablas que han utilizado dentro de su investigación. Entonces vamos a ir las tablas se enumeran. Si son si ustedes han copiado una tabla, por ejemplo, supongan ustedes que están hablando de vaya, aquellos que propusieron el trabajo informal en Honduras. Esto puede haber trabajo informal desde el Banco Central de Honduras, puede ser haber tablas que puede haber desarrollado el SAR. Si ustedes copian una tabla de esta, tiene que ir citada porque no es de creación propia. Pero si ustedes ya la crean, entonces es de fuente propia, porque ahí indica que ustedes la crearon. Entonces, todas estas tablas, pues ustedes van a ir viendo que incluye el número de tablas, el título que tiene esa tabla. Y el número de página donde aparece, porque está dentro del informe. Entonces, a ese se refiere el índice de tabla. Por otro lado, también tenemos índice de imágenes, que aquellos que hacen uso de imágenes, pues vamos a ir viendo que eh, permite que nosotros también podamos identificar las imágenes y estas también deben de estar en un índice. Por ende, ustedes van viendo que también las imágenes deben de ir y vuelvo igual, ¿verdad? Si la imagen es creada por ustedes, pues usted es de fuente propia. Si la imagen es copiada de alguna otra fuente, tiene que ir esas imágenes, ya sean sus figuras, sus gráficos, una fotografía, cualquier ilustración, todas estas deben ir detalladas con título y debe ir enumerada y a su vez debe ir indicar en qué página se encuentra.
Si ustedes copian alguna de estas, ya sea figura, gráfico, fotografías, cualquier tipo de ilustración que se pueda comprender como imagen, ustedes van a ver que tienen que citar la fuente también. ¿Por qué? Porque no es de su autoría. Digamos, Bien, ahora vamos con el contenido. Es la presentación de los elementos textuales del trabajo de investigación, es decir, la introducción, el desarrollo y la conclusión, en términos generales, de un texto expositivo. En la estructura de un proyecto de investigación, cada elemento se encuentra más desarrollado y se conocen como planteamiento del problema, objetivos de investigación, justificación, marco teórico, hipótesis y metodología. como ustedes ya van viendo, prácticamente es el contenido de su investigación. Ok, Eh, ok, léame esta, tal vez no me lea cómo están citadas, solo voy a hacer unas cuestiones ahí. la Eh, leemos, ¿no? sí, solo léame Sí. el concepto, ajá. Dice listado de referencias bibliográficas. La lista de referencias al final de una investigación proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada fuente. Dependiendo del tipo de divulgación de la fuente, la referencia debe contener al menos lo siguiente. Libro dice apellidos y nombres. Si son más de 7 autores, necesitan solo los 7 primeros y se pone en la expresión ETAL. Ok, Título del Hasta perdón. ahí. Título del libro, dice número de edición, bueno, lugar de publicación, editorial y año de publicación. Ok, voy a ser clara con eso de las listas de referencias. Las listas de referencias bibliográficas, como ustedes van a ver, hay datos que sí, sí o sí siempre van a llevar, que es el autor, la fecha de la investigación que ustedes están citando, el título, la editorial o la fuente de esa investigación, perdón, de la cita que después viene la lista de bibliográficas que ya aparece todo. Esto también, como ustedes van viendo, tiene que ver con el número de edición, porque ustedes van a ver, por ejemplo, que hay varias ediciones. Si ustedes han observado, déjenme ver esta que tengo aquí, inclusive hasta las leyes. Vaya, por ejemplo, yo tengo aquí los comentarios a la ley sobre justicia constitucional, yo tengo la edición 2019. A veces les va a aparecer primera edición, segunda edición, tercera edición, yo he visto hasta séptima edición, que significa que autor de esa obra mejorando con el tiempo y le ha hecho nuevos aportes. Entonces, por eso siempre es importante. Sin embargo, el listado de referencias al final va a aparecer conforme al uso de las citas que usted ha utilizado. Si ha hecho APA, ustedes saben que APA determina cuáles son aquellos requisitos o elementos. Ustedes lo buscan en internet, pueden encontrar cómo citar un libro y les va a decir cuáles son los requerimientos que exige APA de séptima edición. Y al final en las referencias ya les va a aparecer todo, porque si ustedes observaron el día que yo les enseñé a cómo más o menos citar, ustedes ven que nos sale el autor y el año, nada más dentro del párrafo. Sin embargo, ya cuando le di incrustar acá, espérenme, ¿dónde era? Ya me perdí ustedes, a veces me pierdo. Ay, creo que es porque estoy acá. Sí, es porque estoy No sé si en referencias, abogada. No parece eh, yo. sí, creo que es porque estoy aquí. En Word, si ustedes es referencia, y ahí ustedes se acuerdan que está bibliografía, estaba la cita, ¿se acuerdan? Y ahí decimos si nos vamos por APA ISO, vuelvo y repito, APA utiliza APA es utilizado en nuestro continente, sin embargo, ustedes algún día se van a Europa, verán que el sistema de cita que ellos utilizan es ISO, y las características de cada una o las exigencias, mejor dicho, de cada una y de otra, depende de cada uno de estos.
Entonces, eso era lo que les iba a decir y sin embargo, al final, dependiendo cómo sean las exigencias de APA o de ISO, al final les va a aparecer así el listado de referencia. Sin embargo, por regla general, siempre lleva esto. Los nombres de los autores, el título del libro o de la fuente, el lugar de publicación lo exigen, la fecha en que fue publicada, hay que indicar qué tipo, si tiene ediciones hay que indicarla porque a veces no tiene otra edición, es la única, pero sobre todo cuando hay ediciones sí hay que indicarla. Si ustedes van a ir viendo, esto que está aquí son formas de cómo revista, periódico, documento. Sin embargo, vuelvo y repito, actualmente estamos ya con APA séptima edición y APA séptima edición pues ya establece una serie de requerimientos. Solo déjenme ver algo. Es que a ustedes no les subí más o menos un formato de APA. No, Ese sería bueno. es ilustrativo. Sería de mucho provecho, abogada. Déjenme ver. Que que hay ciertos materiales que créanme, yo no se los subo, porque eso yo los tengo porque yo he estudiado posgrados y esos son utilizados por por cada universidad tira sus documentos, ¿no? De apoyo. Sin embargo, en el caso mío, pues la UNAMI no me ha facilitado nada. Entonces, sí tengo unas que me compartieron en otra, pero que en ningún lado tiene la autoría porque en estas estoy más que segura que dicha universidad la sacó prácticamente las tiene que tener directamente de APA. Solo déjenme que me voy a ir ahorita a guardarla para, pero siempre, espérenme, solo voy a confirmar. Ok, sí, es que estaba corroborando que esta no tuviera, pues, si no, no se las podría compartir. Entonces ahorita la voy a guardar. Permítame. Ya se las voy a subir, permítame, solo estoy en eso. Se las voy a subir ahorita de un solo y me confirman si las ven cuando les diga. Ok, ya cierro este. Se las voy a poner en la unidad 2. Esos dos materiales que voy a subir ahorita no forman parte del contenido, ¿verdad?
Eso ya lo tienen ustedes para que les sirva de guía. Ya subí el primero. Si alguien está ahorita conectado, me avisa. Si ya le aparece. Sí, ya aparece, abogada. Sí, Ahorita abogada, ya les voy a aparece. subir otro. A mí no me aparece, abogada. En su campus virtual le tiene que aparecer porque si a los demás ya les aparece. Ya está, abogada, ahí está ya. Mira todo. Sí, hoy sí ya me aparece, En la unidad abogada. 2, sí. Gracias. Ok, ya ahorita ya se la subí. Ya ustedes ya pueden ver. Ok, ese les puede servir si ustedes tienen dudas sobre cómo citar o qué debe contener. Ahí les va indicando si es un libro, sección de libros, cuáles son los campos obligatorios. ¿Ok? Eso para saltarnos un poquito esto que dice acá, solo léanlo con respecto, ya sería prácticamente conforme a la APA séptima edición, que es la última que está vigente. Em, pero si ustedes van a ir viendo, miren, acá les pongo la conclusión de lo que hemos estado hablando, que las formas de las referencias bibliográficas dependerá en gran medida de las normas de estandarización internacional de documentos académicos. La información será la misma de presentar esa información será diferente. Entre las principales normas de estandarización de documentos académicos están normas APA, usadas en el ámbito de los Estados Unidos y países de influencia de este, o sea, los nuestros. Las normas ISO usadas en la Unión Europea y los países con influencia de aquella. Las normas ABNT de Brasil y los países lusos con influencia de este, que cuentan con sus propias normas de estandarización. Entonces, era lo que les estaba diciendo a ustedes. Todas estas normas se están actualizando, por ejemplo, ahorita está APA séptima edición, por eso es que hablaba de las ediciones. Antes de eso estos ejemplos, si ustedes los ven, están con la sexta. Sin embargo, ya está en vigencia la séptima edición, por ende, a eso me refiero, que esas medidas de estandarización va a depender de la actualización al momento que ustedes investiguen. Si ahorita APA tira octava, edición, ustedes están obligados a utilizar octava edición o las normas que les pidan. ¿Vamos bien? Sí. Finalmente, vamos a ver lo que son los apéndices o anexos, que se consignan en este apartado los cuadros, boletas, encuestas y todo tipo de materiales complementarios que no quepan dentro del cuerpo principal del trabajo. Deben de tomar en cuenta que aquí se debe colocar en forma ordenada la información siguiendo el orden en que fue citada en el documento principal. Se recomienda separar los apéndices, que son aquellos documentos adicionales de investigación de autoría del investigador, y los anexos, que son aquellos documentos complementarios de la investigación de otra autoría. Ahí ya les indica cuál es la diferencia entre uno y otro. El apéndice son de su autoría, es decir, quien investiga los creó, y los anexos serían los de autoría de otros. La organización y presentación puede realizar mediante un índice especial que se anexará al índice general, pero aquí lo que ustedes tienen que ver con respecto a los anexos, por ejemplo, si ustedes hacen una entrevista, lo que se acompaña son las preguntas que usted realizó en las entrevistas. Si usted desarrolló encuestas, entonces eso es lo que usted va a ir acompañando en este apartado. Luego tenemos lo que es el presupuesto. Por lo menos yo hasta ahorita no me ha tocado hacer un presupuesto en ningún trabajo de investigación porque el nuestro prácticamente esto lo hacen más cuando son aquellos, por ejemplo, en el campo médico. Sí lo hacen las universidades de investigación en derecho, sí lo hacen porque estos muchos de ellos colaboran o becan alumnos y por ende ustedes van a ir viendo que el presupuesto tiene que ver con una base anual de dinero, ¿verdad? Que se invierte con respecto al periodo de duración del proyecto y puede incluir diferentes rubros, ya sea el gasto de computadoras, otras tecnologías. Imagínense que ustedes estudien sobre derecho ambiental y tengan que usar drones, por ejemplo, para ver el impacto ambiental en Honduras.
cualquier otro equipo de menor que puedan ser cámaras fotográficas, cámaras de video, otra, la literatura, los consumibles, perdón, en los viajes, trabajo de campo, transporte, contrataciones temporales, si las hubiesen, sueldos, gastos administrativos, si es aplicable, escalamiento e imprevisto. Como ustedes podrán ver, esto es prácticamente cuando se hace un presupuesto, se inyecta, ¿no?, dinero para la ejecución de alguna investigación, pues también se coloca y ahí es donde van pormenorizados todos los gastos en los cuales incurrido. ¿Por qué? Porque ustedes van a darse cuenta que a veces inclusive hay contrataciones que se hacen de peritos, entre otras, para poder llevar a cabo la investigación. Y el campo de las ciencias médicas, ustedes se darán cuenta que sí lleva bastante dinero. Imagínense a alguien que está estudiando ahorita la cura del cáncer, cuánto dinero se invertirá en ese tipo de investigaciones. Y al final, si descubren la cura, esto permite, pues, por hacer al final un diagnóstico de cuánto podría costar ese medicamento o cuánto es el tiempo de duración, entre otras. Entonces, ustedes van a ir viendo que a eso se refiere el presupuesto. Lo voy a dejar hasta aquí. Mañana continuamos con la diapositiva 39, que ya vamos a entrar a los criterios de publicación del Instituto de Investigación Jurídica en UNA. Gracias, abogada. Buenas noches, abogada. Gracias. Feliz noche. Feliz Ya tienen noche. ahí por lo menos una guía de cómo citar. Sí, abogada, muchas gracias. Gracias, abogada. Buenas Gracias. noches.